compañeros directivos y jefes de división de las áreas de servicio de los distintos hospitales nacionales, directivos y personalidades del Centro Libanés que nos acompañan, distinguido licenciado Jorge Serio Canán, presidente de Asociaciones de Centro Libanés, personalidades de la mesa directiva de la Asociación Al-Hakim, amigos todos. Con gran alegría les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda casa, Centro Libanés, y sede de la Asociación de Médicos de Ascendencia Libanesa Al-Hakim. En las actividades académicas y culturales del mes, tengo el honor de presentar al ponente de lujo, el doctor Álvaro Lomelí Rivas, que muy modestamente me dio un muy escueto, currículum. Médico cirujano egresado de la UNAM, especialista en medicina de rehabilitación, maestro en administración de hospitales y actualmente director médico del Instituto Nacional de Rehabilitación. Obviamente tiene publicaciones, ha sido jefe de servicio de varios hospitales, pero él no quiere que mencionemos nada de eso. Dentro de sus virtudes, es políglota, es sumamente simpático, un gran conversador, melómano, un gran conocedor del arte y la cultura, como veremos en esta presentación, titulada El arte y la medicina. Robert Bredson dijo, no hay arte sin transformación. Y a título personal debo de decir que mi muy querido doctor Lomelí ha transformado e impactado mi vida en muchas formas y hasta en mi salud, porque cuando lo conocí como médico por una severa lumbalgia, cuando era jefe de servicio en Médica Sur, le he dado bastante lata a lo largo de los años. He acabado en un largo recorrido de achaques a través de varios años. Gracias a su apoyo, a su cariño y sobre todo a su paciencia, he salido adelante de algunas lesiones no serias, afortunadamente, y a Maggie, que está aquí presente. Pero creo que Dios y el destino me ha puesto en su camino para considerarlo, y lo digo con orgullo y un poco de atrevimiento, un buen amigo a quien aprecio mucho y tengo el privilegio de tener a mi lado para compartir mis alegrías, duros momentos para apoyarme en él como un sabio consejero desde hace muchos años. Sin más, recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas noches y no hagan mucho caso de las palabras de la doctora Emma, como es mi amiga, no vale, pero muchas gracias. Y ante todo, gracias a ustedes por estar aquí. No esperen una conferencia magistral de ninguna manera, simplemente es una charla entre amigos y algo importante que alguien muy admirado por mí decía que el arte no es para presumir, el arte siempre es para compartir y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a conjugar dos aspectos que en mi vida han sido muy importantes desde pequeño, el arte por un lado y la medicina por otro. Pudiéramos pensar que no hay relación y vamos a ver que hay más relación de la que podemos tener. 1490, en Milán, Ludovico el Moro convoca a una cantidad de ingenieros porque quería construir y fortificar la ciudad. Y entre esos ingenieros iba uno muy joven,
pero que ya daba una gran expectativa con sus dotes como constructor. El nombre, Leonardo da Vinci. En esa época todavía no era conocido como pintor, aunque ya tenía esbozos, él era conocido más como ingeniero. Él construye en esa época esta pintura basado en un ingeniero de la época griega, Vitruvio, y así se le conoce esta pintura como el hombre de Vitruvio. Es la primera pintura que se conoce en la historia de la pintura, de la medicina, de la arquitectura, donde emana los tres aspectos. La proporción, círculo, un hombre que es considerado el prototipo de la cuadratura del círculo, en la cual sus proporciones humanas corresponden a una pintura basada en la medicina. De ahí parte con una serie de pinturas, desde un autorretrato en su edad ya de vejez, pero es el primer hombre que enseña propiamente la anatomía y que sirve para la medicina, que mucho lo hacía a escondidas todavía. Y de ahí, posteriormente, Andrea Vesalio y otros más harán lo mismo para hacer dibujos de anatomía. Aunque él propiamente no se consideraba anatomista, hacía los cuadros, los pintaba para poder él hacer su pintura lo más apegado posible a la anatomía humana. No lo hacía con fines médicos, sino lo hacía con fines de tipo artístico. Y de aquí viene un concepto. ¿Qué es el arte? Pues el arte es una capacidad que tiene el ser humano para representar sus sentimientos, sus emociones y sus percepciones de sus vivencias y el entorno que le rodea. Por eso hablar de arte es hablar a veces de cosas sumamente personales, porque son sentimientos, emociones y percepciones. El arte siempre es lo que va a evocar. Uno escucha una melodía, ve una pintura, aprecia uno una escultura y siempre evoca un sentimiento. Estos pueden ser por una obra plástica, literaria, musical o de expresión corporal. Podemos escuchar una música de Bach, podemos ver una danza, apreciar una escultura o bien leer un Romeo y Julieta, un Quijote, y siempre nos va a evocar una emoción. También se ha convertido en una expresión cultural el arte que abarca prácticamente todo el conocimiento humano. Y el origen del arte, pues no es tan nuevo. Se conoce que ya hace 40,000 años, ya el Homo sapiens ya ejercía un aspecto de arte en su estilo, en su forma y en su entorno. Esta pintura es un mural propiamente que tiene aproximadamente unos 30,000 años, que fue descubierto en Argentina. Este es en Argentina. Era una técnica, son puras manos izquierdas, y era una técnica donde ponen la mano y seguramente con pintura en la boca soplaban y es como se ve. Esta pintura es como si la persona que lo hizo decía: aquí estoy yo. Esto lo dejó plasmado desde esa época y por fortuna se ha conservado. Ahora, otra de las expresiones artísticas es la música. La música y la danza probablemente sean las primeras formas de expresión. ¿Y qué tipo de música? Música rítmica. ¿Por qué? Porque era con objetos que podían ser 2 piedras, podía ser un palo, y aquí vemos cómo
esta pintura rupestre evoca una danza. Este instrumento es una flauta que fue hecha, está datada en 43,000 años y fue descubierta en lo que ahora es Eslovenia. Es una flauta hecha de hueso fémur de oso. Sin embargo, hay una cosa, vean que tiene ya perforaciones, es decir, ya es un instrumento musical fabricado para esa época, debió de haber sido de avanzada. Y aquí podemos decir que entonces esto, aunque el instrumento tiene 43,000 años aproximadamente, seguramente esto venía de muchos años atrás y esto ha sido evolutivo, pero es el instrumento musical más antiguo que se conoce. Y el arte, como la medicina, es un proceso dinámico, no es estático, es evolutivo, es cambiante y va acorde a su realidad histórica, su realidad material y sobre todo su realidad social. El arte no es ajeno a nuestra realidad social. Vemos aquí, por ejemplo, este plato que data de 300 a 350 años antes de nuestra era, es un plato griego. ¿Y qué evoca? Pues la época, la forma como se vestían, o sea, tiene una expresión totalmente social. Vemos aquí en la Alta Edad Media una pintura donde todavía no conocían la perspectiva, sino que todo tenía el mismo tamaño o el tamaño era diferente de acuerdo a la importancia que le daba cada persona a ese objeto o a esa persona dibujada. Vemos aquí en la Baja Edad Media, ya cercana al Renacimiento, todavía no se conoce demasiado la perspectiva, pero ya hay una diferencia de 500 años aproximadamente entre una y otra. Hasta una pintura totalmente renacentista o esta, que según los críticos es la mejor pintura que hizo Velázquez por las proporciones que tiene, que esto ya pertenece al clasicismo de la época española. Y aquí también vamos a ver cómo a partir de los cambios sociales se influye mucho el arte. La pintura tal vez es el arte donde se encuadra perfectamente el quehacer humano de esa época y es el más fácilmente apreciable. Vemos aquí en la Revolución el cuadro de Delacroix, su cuadro más famoso, La patria guía al pueblo. ¿Y qué expresaba? Pues la época de la Revolución Francesa. Vemos poco después de esto, ya en pleno siglo XIX, un cuadro romántico y posteriormente ya vemos el impresionismo y el postimpresionismo, donde ahí hay la máxima expresión, Van Gogh, el postexpresionismo, una persona formidable en el arte pictórico, con una serie de trastornos psiquiátricos que hoy por hoy se han hecho tesis doctorales para interpretar qué tipo de patología mental tenía. Sin embargo, su capacidad de expresión plástica no deja lugar a dudas. Y vemos también esta obra de Munch que se ha hecho famosa, son 4 tipos diferentes de la misma obra, el grito, que se ha representado, bueno, hasta los Simpson tienen su forma de grito, con lo cual refleja la importancia de estas pinturas. El gran pintor español catalán, Picasso, Pablo Picasso, que fue el inventor del cubismo y que influyó seriamente en muchos autores de su época y posteriores a él. Y no digamos O'Gorman, uno de los más grandes muralistas mexicanos, O'Gorman, Siqueiros, los grandes de nuestro muralismo, que pues realmente dejaron obras plásticas en México de fama mundial. Y aquí vemos también la expresión
totalmente surrealista de Salvador Dalí, que por cierto siempre decía que no le gustaba venir a México, le molestaba que le imitaran su surrealismo. Se habían tomado hasta mediados del siglo XX estas formas de artes clásicas como la arquitectura, la escultura, pintura, música, danza y literatura. Y así nos educaron casi todo el siglo XX, pero ya a finales del siglo XX esto cambia. ¿Por qué? Porque hay nuevas formas de arte. Aparece el cine, aparece la televisión y de alguna manera también son formas de arte. Actualmente esta es una de las clasificaciones de las artes, como las artes visuales, las artes escénicas, las artes plásticas. Aquí está no solo la pintura, sino también la escultura, la literatura, la música, artes gráficas, y ahora el diseño está considerado un arte y bien merecido, al igual que las artes aplicadas, como son el diseño de ropa, que también creo que el arte del diseño de los vestidos, ninguna dama de las aquí presentes me va a decir que no es arte. Claro que es un arte. Y vemos aquí cómo nos expresamos esto que es 100% mecánico, bueno, pues también representa un arte, es una forma de expresión pictórica. Para saber en el arte si es bello, feo, complejo o simple, hay reglas. Si bien es cierto, una vez me dijo un maestro de artes plásticas, dice, yo no puedo calificar a un alumno por feo o bueno o malo porque es la forma como él se expresa. Sin embargo, a pesar de eso, podemos hablar de arte. Y aquí vemos esta pintura de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, que es una forma estética que pudiera representar lo bello. Esta de Goya, Saturno devorando a sus hijos, pues es una obra que simboliza fácilmente lo feo. Esta que es muy compleja, del Bosco, que para mí es, aunque vivió a finales del siglo XV, para mí es el hombre que le dio la mano a Salvador Dalí, se adelantó casi 500 años. Y pues vean, todas sus pinturas son así, son muy complicadas. Bueno, y vemos lo simple. Decía alguien que lo simple es aquel cuadro con una campiña y un venado al centro, que era lo más simple y que adornaban todos los comedores de las casas alemanas. Bueno, esto es lo que pudiéramos ver en términos generales a lo que se dedica la estética. Pero en medicina hay una cosa, el arte en medicina curiosamente no se expresa en lo bello o en lo complejo o en lo simple. ¿En qué se enfoca la medicina y el arte? Curiosamente, en lo feo. Tenemos aquí todas estas pinturas, representan personas con dismorfia o personas, como en el caso de este cuadro de Frida, donde representa el dolor que tuvo cuando tuvo un aborto. Esa parte la expresa en una forma y le da una expresión pictórica de su sufrimiento. Y como ven, esta pintura que a mí me encanta, está en el Museo del Louvre. Cuando estuve en el Museo del Prado pregunté por ella, se llama El pie cabo y es de un autor catalán, Rivera con B labial. ¿Y saben por qué me gusta? Porque representa un mendigo que tiene un pie varo, o sea, el pie zambo. Rivera, no, a diferencia de Velázquez se encargaba de pintar a la nobleza, y, perdón,
Rivera se encargaba de pintar al pueblo llano, no a la nobleza. Y sus cuadros se hicieron famosos por eso. Seguramente las personas a las cuales pintó ni idea tenían de que iban a trascender a través del arte y a través del pintor. ¿Sí? Velázquez, por ejemplo, se encargaba de pintar a la nobleza. ¿Sí? Indudablemente, tal vez el mayor pintor de esa época en la pintura española, pero esto también cuenta mucho. Entonces, el arte y la medicina se enlazan justamente a través de lo feo. Y a través de la historia vemos también que hay una evolución. Vemos aquí este plato que data de 600 años antes de nuestra era, en el cual está aquí Patroclo, donde Aquiles le está vendando. Se supone que esto representa la Ilíada. Y vemos posteriormente por acá al gran Ibn Sina, uno de los grandes genios de la medicina persa, que en esa época la medicina árabe era el top de la medicina en todo el mundo. Y Ibn Sina en Persia, Abulcasis en España, y obviamente Rasés, Simón Maimónides, que era judío español. En esos lugares, lo que era Califato de Persia, Califato de Córdoba, era donde se tenía el mayor nivel de la medicina. Muchos de sus descubrimientos actualmente son todavía vigentes. Vemos aquí el Renacimiento, donde ya empezaban las autopsias, pero ya no a escondidas, sino ya eran autopsias que se hacían con fines médicos. Igual esta pintura, y vemos aquí a dos grandes, Louis Pasteur, francés, todo lo que hizo, principalmente la vacuna antirrábica, pero además descubrió el virus, la bacteria del carbunco, y salvó de la muerte a las reses francesas de esa época. Y vemos aquí al gran premio Nobel, que fue Santiago Ramón y Cajal, descubridor de la neurona, pero que además era un excelente dibujante. Sus pinturas de la neurona todavía se conservan y las sacaba del microscopio. Además fue no solo aficionado, fue un gran fotógrafo y se hizo famoso en esa época no por ser médico, sino porque fabricaba las primeras películas de nitrato de plata en Madrid, y eso le daba algunos dividendos. Siempre fue muy pobre, pero muy rico en el cerebro. Alguien escribió un libro que se llama Las neuronas de Don Santiago, que es un libro pequeño, de pequeño formato, pero que expresa ahí toda la vida de este hombre, donde conjunta la medicina con el arte. Y bueno, hay genios y sus enfermedades, desde el estrabismo, ¿verdad? El estrabismo de una persona que pinta. Y aquí vemos, por ejemplo, al gran Galileo Galilei, que murió ciego por cataratas, y que además era médico, era dibujante, era físico, era inventor, era un hombre, y además fue el padre del método científico. Juan Sebastián Bach, el padre de la música, junto con un coterráneo, Händel, compartieron el año de nacimiento, 1685. Bach nace en Eisenach, Händel nace en Halle, que son unas ciudades que están a 30 kilómetros de distancia. Los dos fueron portentos de la música barroca, pero además los dos murieron ciegos, tuvieron cataratas. Pero hubo un charlatán que decía que quitaba las cataratas, ni lo hizo y dejó ciego a Bach. Y de ahí se fue a Londres, donde vivía Händel,
y también le hizo lo mismo y lo dejó ciego. Bach, por cierto, murió como secuelas, muy probablemente una encefalitis como secuela de la operación de ese charlatán. El gran Van Gogh, pintor excepcional y que además pues tenía un trastorno mental. Dicen que el sordo no oye, pero bien que compone. Ese era Beethoven. ¿Sí? Este señor, Robert Schumann, uno de los más grandes músicos del romanticismo, muere en un manicomio con una enfermedad mental todavía no muy dilucidada, no era esquizofrenia, sino se cree que era alguna psicosis. Se levantaba a medianoche porque decía que Bach o que Mozart le estaban dictando una melodía y finalmente terminó en un manicomio. Lamentablemente, pues murió joven, pero dejó sinfonías, piezas para piano que son una verdadera delicia. Les recomiendo mucho la de él, la Sinfonía Renana, es bellísima. Y pues ya del que hemos hablado, de Salvador Dalí, que por el hiperrealismo de México no le gustaba venir. Sí, se le adelantaba, decía. Ahora, la medicina también la podemos ver desde el punto de vista del arte. La película de Santiago Ramón y Cajal, una película de la Radio Televisión Española, fabulosa, no se la pierdan. La pueden ver en YouTube. La caracterización, los detalles de su vida que están muy apegados a la realidad, es una verdadera obra de arte. Y vemos aquí Nocturno a Rosario, una película mexicana que evoca a Acuña, un médico que además era poeta y que pues falleció relativamente joven, no terminó la carrera, estaba ya por terminarla y pues se suicida, pero dejó un compendio de poemas bellísimos. Y aquí vemos esta película de Jenkins, que es la vida de Roberto Koch, que por cierto él recibió el primer premio Nobel de Medicina. Un hombre meticuloso a más no poder, que descubrió el virus, la bacteria de la tuberculosis y otra serie de descubrimientos que hizo, pero se hizo famoso justamente por descubrir el bacilo que lleva su nombre, bacilo de Koch. Y esta película con Arturo de Córdoba, donde él hace de un médico rural, le ofrecían en un hospital fama y fortuna a cambio de dar recetas de agua, decía el director de ahí, a mujeres neuróticas. Y él se horrorizó de eso y se fue a ese pueblo y ahí se alojó. Eso también una de las mejores películas mexicanas, está catalogada dentro de las 100 mejores películas mexicanas. ¿Cómo se llama? El Rebozo de Rosario. El Rebozo de Rosario. Rosario es esta mujer indígena de la cual él se enamora. Sí, pero lamentablemente, bueno, no les cuento porque si no van a decir que ya, sí, véanla, El Rebozo de Rosario, ¿sí? Con Arturo de Córdoba. Y médicos y arte también, uno de mis favoritos, de origen libanés por cierto, Peter Medawar, Premio Nobel de Medicina 1960. El primer libro que leí de él fue este y lo sigo teniendo todavía y lo sigo leyendo, no me cansa, Consejos a un joven científico, que está en la serie de breviarios del Fondo de Cultura Económica. Lo leí en una convalecencia que tuve después de una neumonía, pero es un libro apasionante, se llama El extraño caso de los ratones moteados. Es una antología de sus obras que hizo uno de sus alumnos, pero es fascinante. Peter Medawar tenía bueno, yo lo conocí más por su obra literaria
hasta después me enteré que era premio Nobel, pero la forma como él se expresa es excelente. ¿Y saben en quién se inspiraba en su obra literaria? En otro libanés. ¿Quién creen? Gibran, Khalil Gibran. Era su ídolo literario, ¿sí? Y este otro hombre mexicano, Ruy Pérez Tamayo, un gran hombre también patólogo, alguna vez por ahí estuvo nominado para premio Nobel, no, nada más nominado, pero además de ser un excelente patólogo y además un hombre dedicado a la ciencia, este libro es como para cuento de hadas, es el método científico, pero en forma de un cuento del viejo alquimista. Acerca de Minerva también es otra de sus obras, y me parece a mí una de sus obras más claras que escribió, Serendipia. Son literaturas recomendables, es arte literario hecho por médicos. Y me quedo corto porque hay más, ¿eh? Es libanés, el papá libanés, estuvo viviendo en Líbano, estuvo viviendo en Brasil y toda su vida ya de adulto la hizo en Inglaterra. Peter Medawar. Sí, sí. Peter Medawar. Y su literatura es fascinante. Lo leí en la cama ahí, y pero se muere uno de placer leyéndolo. Esta obra, la historia de un rábano pensante, es una autobiografía. Él mismo se decía que era un rábano pensante. También podemos unir el arte con el arte médico. Vean a Van Gogh y vean esta obra de arte que es del doctor Luis Alba, un ultrasonido. ¿Sí? Esto, pues lo ve uno así, diría uno, pues es una obra de arte, no, es un ultrasonido, ¿sí? Un ultrasonido muscular. Entonces, el arte se puede hacer hasta de una obra que haga un médico especialista en algo. ¿De qué depende? Del enfoque que uno le dé. También hay otra cosa que es la interculturalidad. Esto lo dice la OMS y el Instituto de Medicina de Estados Unidos, Institute of Medicine, que recomiendan equipos de trabajo interprofesionales para el cuidado de la salud y para incrementar la comunicación y la interculturalidad en las personas. No solo equipos de médicos. En la salud ahora incluso están metiendo perros para ayudar a personas con trastornos neurológicos o con autismo, ponen una forma de terapia canina. La forma también de ayudar a la gente con equinoterapia o lo que en la pandemia nos ayudó muchísimo, el cuidado de algún animal. Y aquí vemos una de las cosas en la cual influye el arte en la medicina. ¿Cómo pensamos los médicos? Habitualmente es deductiva la forma. Tiene esto y esto, pues es esto, o sea, uno lo va deduciendo. Sin embargo, a través del arte se torna un pensamiento inductivo, partir de lo muy particular y hacerlo general. Mediante el arte pictórico se enseña a ser más observador. Hay un artículo de Radiology donde ponen a estudiantes de radiología a analizar pinturas de diferentes autores y comparan después que interpretan mejor los estudios radiológicos gracias a que se hicieron observadores en el arte pictórico.
y la creatividad se enriquece enormemente con las artes. Sí, ese es algo importante. Y luego, durante la pandemia de COVID, ¿para qué fue utilizado el arte? Para disminuir ansiedad, sensación de soledad, aburrimiento y algo importante, mantener esperanza, con esperanza a la gente. No es marca, no es a nosotros nos mantuvo vivo el Starbucks porque era nuestro centro de reunión, porque además no había más donde comer en la época de COVID y ahí nos reuníamos un ratito, pero era la convivencia, el platicar qué estaba pasando y gracias a eso sobrevivimos, ¿sí? El problema fue cuando nos cerraron el Starbucks, compadre, ¿sí? Que sí, porque no solo era el ir a comer, era el ir a compartir un momento, ¿sí? Sin duda alguna, el arte salvó muchas vidas. Esto está publicado en revistas médicas y aquí también vemos el arte y aprendizaje en medicina. Muchas de las universidades más prestigiadas del mundo, y les voy a decir una, Yale, hace como 20 años empezaron a notar una cosa, que sus alumnos no estaban ya siendo muy solicitados en los negocios y Harvard y otras universidades se los llevaban. Les alarmó muchísimo, ¿cómo? Si son los mejor preparados. Convocaron a un grupo de expertos, psicólogos, pedagogos y ahí vieron el problema. Les están enseñando a los estudiantes puras materias que estimulan el hemisferio izquierdo, el cuantitativo. Necesitan arte. ¿Y cómo se hace? Pónganles materias obligatorias de pintura, de música, de composición, de teatro, para estimular el hemisferio derecho. Hace poco mi hija, Ale, ella estuvo en flauta hasta que un día me dijo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. A ver, venga la buena. El ensamble de flautas vamos a tocar en la Nezahualcóyotl. ¿Y cuál es la mala? Que es la última que toco y ya. Ok. Y hace poco me mandó un meme, decía, con una flauta dulce. Dice, no saben cómo me ha ayudado el que yo haya estudiado flauta en la secundaria, porque es lo primero que me preguntan en todas las áreas de trabajo. Era obviamente un sarcasmo. Lo que no sabe es que gracias a las clases de tipo musical, se le facilita mucho la administración estratégica porque ahí no se requiere ser lineal, sino ser de pensamiento lateral. O sea que el arte, aunque ella diga que no, sí le sirvió. Y la otra hija que estudió piano ya al borde de la carrera de piano, un día que pasamos ahí de la prepa 6 a la escuela de música, me dice, oye pa, ¿me puedes hacer el paro? ¿El paro de qué? Con mamá, pero ¿de qué? Pues de que ya no quiero estudiar música. Ok, ¿quién te va a hacer el paro conmigo? Tú estuviste en el conservatorio y te saliste para estudiar medicina, es lo mismo que yo hago. Y le ha servido mucho todo lo que estudió de música para aprender lo que ahora se dedica, que es la alta dirección y los negocios. O sea, el arte sirve, aunque se piense que no, sirve mucho. Einstein era un gran violinista. ¿Por qué? Porque él decía que la física, las matemáticas, tenían mucho que ver con la música. Y creo que sí es cierto. El arte de escribir. El arte de escribir. Hay un libro que escribió la esposa del doctor Luis Alba, que ya es libro para mí de cabecera, lo he regalado a las personas que quiero que mejoren su ortografía y todo, es el arte de buen escribir. ¿Por qué Semmelweis, que fue el médico húngaro que dijo que las bacterias en las manos era lo que mataba a las mujeres parturientas ahí en ese hospital donde trabajaba? ¿Por qué?
porque era áspero, escribía y agredía, pues nadie le hacía caso. Y murió solo, amargado, y nadie le hizo caso. ¿Por qué? La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe y el Oliver Twist, que son obras que reflejan, uno, la desgracia del esclavismo en Estados Unidos y el otro, la pobreza en Londres. ¿Por qué influyeron tanto en políticos y influyeron mucho en la literatura posterior a ellos? Por una razón, porque sabían escribir y sabían expresar bien sus emociones. Semmelweis, actualmente, cada que hay una bacteria hay que recordar que Semmelweis predijo que estaban en las manos, pero nadie le hizo caso porque no sabía escribir, no sabía expresar adecuadamente sus emociones. De ahí la importancia también de que los médicos sepamos escribir y redactar. Eso es cierto, y yo no sé por qué. Yo no sé por qué, luego escribimos muy feo, pero creo que es por desesperados. Pero pues el arte de escribir es el arte en la grafía, pero también el arte en la ortografía. Y algo importante, el médico que solo estudia medicina termina por no saber ni medicina. Por eso siempre hay que leer algo y si es de arte es mejor. Y pues muchas gracias por su atención. Pues doctor, muchísimas gracias por excelente plática. Nos viene a crear muchas cosas a nosotros los médicos y quisiera nada más decirle una cosa. Claude Monet tuvo cataratas. Gracias a sus cataratas modificó su arte. Él tenía mucho miedo de someterse a una cirugía de catarata. Sin embargo, en aquel tiempo se operó de catarata Claude Monet y modificó su arte. Su obra maestra está plasmada en l'Orangerie, donde esas lilas del puente japonés que usted pasó, una diapositiva, es uno de sus ejemplos. Y en cuanto al estrabismo, hay dos rostros que son muy comunes. Uno es el de Marilyn Monroe, que tuvo estrabismo, y la Mona Lisa la pintaron, pero disfrazando su estrabismo Leonardo da Vinci. Muchas gracias por excelente plática. Gracias a usted por colaborar con esto, doctor. Cómo no, gracias a usted. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Espectacular todo lo que escuché. Quisiera que se hubiera alargado un poco más. Y la verdad es preocupante lo que platica en el aspecto de que en las escuelas ya no les dan nada de música, ya no les atienden esa parte. ¿Qué va a pasar con nuestros niños? Y de escribir ni hablamos, porque ya cada vez escriben menos. Es una triste realidad. Pero se lo agradezco y hay que pasar el informe a quien sepa. Gracias. ¿Alguien más? Álvaro, felicidades, excelente ponencia, sobre todo muchas referencias que tienen que ver con la vida del centro libaneses y mexicanos también, ¿no? Mexicanos también. Creo que la pregunta que hace ya Lili es muy importante, ¿qué vamos a hacer? Y algo que venía meditando durante tu ponencia es indudablemente que esta parte del arte, lectura, escritura, como lo has mencionado, no solamente son obras de arte o música, hay que desarrollar escritura, hay que desarrollar lectura, fortalecen mucho esta parte de la sensibilidad.
y sobre todo el médico, que tiene que ver mucho con la sensibilidad, que al final le llamamos ojo clínico. Siento que las cosas van por acá. Y creo que esta parte se desarrolla, y ahí me gustaría saber tu opinión, a través de que todas estas personas deberían de tener un espíritu muy sensible, un espíritu que los movía y que les permitía relacionarse con lo que ellos verdaderamente querían, ¿no? Rui Pérez Tamayo negó muchas veces entrar a la Academia de Medicina en México, pero era porque él sentía que podía perder todo lo que él había logrado. Todas estas personas que mencionaste y las obras de arte hablan de una, claro que es muy difícil demostrarlo, pero hablan de una gran espiritualidad y una gran fortaleza interna. Y yo creo que ahí está nuestra respuesta, Yalili. ¿Qué tanto estamos generando un espíritu fuerte, un espíritu sensible? Y esto se logra saliendo al campo, como decía el doctor, la obra de Monet, saliendo, escuchando música. ¿Cuántos llevamos a los hijos a conciertos y les explicamos? O recorrer una sala de arte. Yo creo que es la única respuesta que tenemos, es aumentar su sensibilidad y lo que todas estas personas demuestran, su fortaleza interna. Muchos de ellos enfrentaron situaciones verdaderamente adversas y sin embargo ellos vivían para trascender. Ese es mi comentario. ¿Alguien más? Ahorita que estuviste platicando, se me vino a la memoria que cuando estudiaba yo la carrera de Ingeniería Industrial en el puerto de Veracruz, nos decían que nosotros éramos técnicos, que no sabíamos nada de cultura. Y había un doctor en Veracruz, el doctor Melo, que los viernes en su casa ofrecía eventos con orquestas, con cuartetos. Íbamos allá y yo recuerdo como una cosa muy curiosa que me decían mis cuates: oye, tenemos unas amigas ahorita a las 6. No, tengo que ir a ver a Melo. De 6 a 8 estoy con Melo y después de Melo vamos a donde quieran. Díganle a las muchachas que a las 8. Claro, en aquel entonces a las 10 de la noche ya era muy oscuro y se tenía que ir a la casa. Pero resultó que aprendí cosas de música clásica. Cuando empecé a enamorar a mi mujer, ella bailaba ballet y la plática de nosotros era música clásica. Así que por algo estoy aquí y mi hija también. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? ¿Pregunta? No sean penosos. Bueno, pues ha sido una charla extraordinaria, doctor. La verdad es que nos ha llevado por múltiples facetas y visiones de este complejo tema. Yo le agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación y sobre todo su presencia y su tiempo aquí para regalarnos un poco de lo mucho que yo sé que usted sabe. Sí, como dice Yalili, se quedó corto, la verdad, nos quedamos con ganas de mucho más. Sin embargo, pues es momento de terminar y yo quiero invitar al contador público Jorge Sirio Canán, que es presidente de asociaciones del Club Centro Libanés, que me acompañe a entregarle su reconocimiento por esta charla. Gracias. ¿Gustas darle unas palabras? Sí, claro. Gracias. Denle un aplauso, por favor. Doctor, muchas gracias. No cabe duda que uno no acaba nunca de entender
y de saber. Yo nunca pensé que la medicina y el arte se llevaban tan bien. Le agradezco muchísimo en nombre del Consejo del Centro Libanés. Le doy las gracias de haber permitido darnos esta plática, que estuvo muy interesante, y tengo el honor de entregarle un reconocimiento que dice: la Asociación Médica Mexicano-Libanesa de Al-Hakim AC otorga el presente reconocimiento al doctor Álvaro Lomení Rivas por su destacada participación como ponente en la conferencia El arte y la medicina. Muchísimas gracias, es su casa, bienvenido, y ojalá y se repita muchas veces, porque fue una conferencia muy bonita. Muchas gracias también, Emi, tan linda, y muchas gracias a todos los que vinieron a acompañarnos, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.